José Elías. La verdad, la primera vez que lo vi fue en YouTube, gracias a Tengo un Plan, y me sorprendió mucho, la verdad. Me gustó, y la verdad es que luego envié el proyecto y, por sorpresa, aquí estoy. Venga, ¿qué me cuentas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ayulo. Ayub. Ayub. Ayub, 4 letras. A-Y-U-B. Hostia, nen. Ayub es lo fácil de tu nombre, ¿no? Correcto. ¿Y el apellido? Boujatou Ayac. Para habernos matado. Venga. Para un máster luego. Sí, para máster de escritura. ¿Qué me cuentas? A ver, pues hoy te vengo a presentar EFIS. EFIS es un proyecto que salió casi sin querer. Es un proyecto que sale luego de haberme metido en un call center. Entiendo que tú con el tema de la luz sabrás cómo funciona. Pero bueno, me di cuenta que había algo que no funcionaba bien, que era el hecho de que los call centers usan ciertas tácticas para poder generar clientes, que es una manera de vender. Ya está. Define ciertas tácticas, no pasa nada. Bueno, que al final son un poco más... Métete en el embudo de la muerte. Simplemente es que son un poco más agresivos. En cambio, una venta un poco más fría, pues a lo mejor ser más agresivo a veces funciona. Si te soy sincero, yo veo muy complicado desde un teléfono venderle cualquier cosa a cualquier persona. Yo también. Con lo cual, o eres un poco agresivo o complicado. O es muy complicado. Totalmente. Pero bueno, yo en este caso, yo venía de un proyecto anterior, en este caso el proyecto me fracasa. Retarme. Retarte a ti mismo, ¿no? Retarme a mí mismo, correcto. Saber hasta dónde soy capaz de llegar. Porque perdemos base, es decir, perdemos una parte de los datos de compra de mis clientes. Entonces, para recuperarlos tuvimos que llamar. En ese momento a mí se me daba fatal. Por lo tanto, para solucionar de alguna forma me tuve que meter en un call center. Aprendí mucho, estudié mucho de PNL, estudié ciertas formas de vender y me metí dentro. ¿Qué pasa? Que vengo del marketing. Entonces, cualquier tipo de cosa que pase a mi alrededor lo optimizo, sea lo que sea. Entonces, lo que hago es generar una estrategia donde implemento embudos de venta. ¿Qué pasa? Que dentro me di cuenta que había un error. Es decir, ¿qué pasa? Que al final seguíamos teniendo las mismas maneras de vender que tenemos hasta el día de hoy, que es que ¿cuántos de vosotros habéis recibido llamadas comerciales? Incluso hijos, padres y tataranietos, posiblemente. Todos han recibido las mismas llamadas. Entonces yo, para cambiarlo, simplemente lo que hice fue hacer una especie de embudo donde empecé a recibir llamadas y se hacía simplemente de manera automática, de manera optimizada. Es decir, me llegaban peticiones y esas peticiones luego se tramitaban. ¿Qué pasa? Que me di cuenta que es que lo que podía hacer era autogestionarlo. Es decir, le podía dar el poder al cliente para autogestionarse de manera propia, como él quisiera, evidentemente dependiendo de sus necesidades reales. Entonces, ¿qué pasa? De alguna forma lo que hace es cerrar el circuito de ese mismo cliente. Esto se probó como una prueba. Es decir, lo que hice fue simplemente actuar yo como si fuera una app. Esta misma app lo que hacía era, pues, o yo en este caso, yo cogía los datos del cliente, le automatizaba todo, le hacía el cálculo y decía, mira, pues sale esto, sale aquello, sale no sé cuántos. Estás hablando de siempre de facturas de la luz. Sí, comparativa sencilla, fácil y sin más. ¿Qué pasa? Que fui pasando el tiempo y me di cuenta que se me iban sumando pues, diferentes servicios, diferentes suministros. Y también se me iban servicios como, por ejemplo, seguros, por ejemplo, telefonía, por ejemplo, alquileres también. A todo esto yo tengo un background bastante extenso, es decir, yo he hecho proyectos de todo, trabajo en todo tipo de proyectos. Creo que conseguir la libertad financiera, ¿no? Tan ansiada. ¿Sí? Y creo que también daría una punta, que es el hecho de, a lo mejor, también estar cómodo y que los de mi alrededor estén cómodos. Donde simplemente he tocado la parte de marketing, pero también he tocado otras partes, ¿vale? Entonces eso me da una visión mucho más amplia. ¿Qué pasa? Que cuando me di cuenta que había un pequeño error simplemente que era, o al menos bajo mi parecer, que es el hecho de que si consiguiéramos que el cliente tuviera el circuito cerrado, podría tramitarse él como él quisiera, pero claro, siempre remunerando lo que es la app, ¿no? Remunerando una misma parte que soy. Tío, yo me está costando pillarte. Creo que el que te esté escuchando ahí no está pillando un carajo. Intento explicar la Pon algún historia. ejemplo, porque si no... ¿Un ejemplo? Por ejemplo, José, en este caso, yo qué sé, pues vives en tu casa, tienes luz, tienes agua, tienes telefonía y tienes alquiler, ¿verdad? Todos estos servicios, de alguna forma, son tus costes fijos. Entonces, si yo consigo mejorar tus costes fijos, es decir, rebajándolos de eso que te ahorras, ¿no? Entonces, pues eso es lo que hace la app, eso es lo que hace la Adaptive. A día de hoy es Adaptive. ¿Y es un software as a service o qué es? Es un software as a service, correcto. De momento es totalmente gratuito. De momento. ¿Y entonces? ¿Cuál es el negocio? La comisión viene del contrato que tú tramitas. Ah. Claro, es decir, lo que hacen los canales tienen el contrato de distribución del producto. Ese mismo producto luego se da de alta y recibes una comisión por ella. Y la comisión varía de entre los 40 hasta los 100 y algo. Pensaba que, a lo mejor me he saltado ciertas partes, pero como pensaba que venías del mismo sector... Sí, no, vengo del mismo sector, pero que yo esté en el sector no significa que la gente no se entienda. Vale, pues en este caso es como funciona, ¿vale? Tú recibes una comisión de parte de los canales, que son los propietarios de la distribución del producto. Entonces, de alguna forma lo que haces es, pues, automatizarlo. Es decir, tú tienes un circuito cerrado, tuyo propio, que tú gestionas como tú quieres. Es decir, tú puedes intercambiar entre diferentes comercializadores, entre distintos servicios, y te remuneran todas a ti. ¿Qué pasa? Que al final es una gestión interna, y esa misma gestión interna tiene que haber una persona detrás.
y esa misma persona es la que luego revisa y compara si al cabo del tiempo los precios cambian o a lo mejor hay una revisión de ahorro, en este caso para el cliente. Y va mucho más allá, que es que no solo el ahorro, sino que luego la gente, al final también me dedico a invertir. Y lo más interesante de esto es que mis propios clientes me preguntaban, es decir, vale, pero ahora que he ahorrado, me gustaría... Dime. Facturas 38.000 euros de No, los... facturé. De los contratos y EBITDA, no hay EBITDA. No, porque la empresa se constituyó en diciembre. Es decir, yo el año pasado probé el proyecto, ¿vale? Porque al final lo que quería era probar que esto realmente funcionara. Lo probé, funcionó y lo constituí en diciembre. Pero bueno, ahora debes tener EBITDA, ¿no? Debes vender cada mes, ¿no? Bueno, estamos trabajando en la Adaptive para presentarla. Sí, a ver, yo sigo facturando como autónomo, pero lo que vamos a hacer es empezar a trabajarlo como empresa. Porque levantamos ronda hace poco de 20.000 para buscar un socio estratégico y hasta el día de hoy. Y ahora mismo lo que estamos haciendo es trabajar en la Adaptive para poder presentarla y que nos den un feedback. Es decir, poder iterar dependiendo del feedback que nos den. Pero está operativa la web. Sí, está operativa. ¿Y yo la puedo contratar? La luz sí. Tú puedes entrar y tienes tu propio perfil y en ella sale toda la información. Vale, pues le echaré un ojo. Genial. Le echaré un ojo. Tampoco veo... bueno, al final lo utilizarías para publicidad, ¿no? Entiendo. No exactamente. Es que esto lo que hace es rebajar los costes. Sí, Tú recibes una comisión. pero el premio, ¿para qué lo utilizarías? ¿Cómo es? ¿Cómo lo vas a escalar? La verdad, no lo sé. Sí que es verdad que mi intención ahora es crecer. Es decir, hacer que la empresa y el proyecto sean aún más grandes y evidentemente con la ayuda de José Elías creo que puede dar el salto por 10. Realmente lo que busco es alguien estratégico. Es decir, lo que busco es alguien que realmente me dé las pautas para poder seguir creciendo. Porque al final sí que es verdad que baja los costes, pero no solo eso, sino que una vez rebajado los costes, esos mismos costes que tú has ahorrado, luego los rentabiliza usando diferentes instrumentos de inversión. Entonces, allí es donde entran diferentes fases por las cuales tiene que pasar la app para que luego sea totalmente funcional. Vale. Al final es baja costes, pero rentabiliza el margen, no de tu dinero, sino del margen de ganancia, es decir, del margen de ahorro que haya tenido anteriormente. Vale. No lo sé, tío, no lo sé, lo veremos. Te echo un ojo a la app y Genial. te decimos algo. Venga. Perfecto. Pues un placer. Un placer, crack. Gracias. Bien, muy chulo, la verdad. Me ha gustado mucho la silla, es muy guapa. Y ver a José en persona también intimida. Que se arriesguen, que no piensen, que tiran. Y ese es tu mensaje, con todo. Con todo.